Lo dijo en A Primera Hora. 7 de la mañana con 32 minutos. Virgilio Saquicela cumple el día de hoy su primera semana como presidente de la Asamblea Nacional. Lo tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo y le agradezco al legislador, hoy cabeza de la función legislativa, por justamente atender la invitación que le formulamos para esta entrevista presencial. ¿Cómo le va, presidente Saquicela? Bienvenido. Buen día, Fabricio Berkis. Un gusto estar en Sonorama, como siempre, a sus enteras órdenes. Bueno, una semana. ¿Qué ha pasado en esta semana? Exactamente una semana ocurrió la sesión en la cual se incorporó la moción previa y finalmente ocurrió lo que es el dominio público, que fue la destitución de Guadalupe Llori como presidenta y la asunción suya, siendo primer vicepresidente, a la presidencia de la Asamblea. ¿Qué ha decurrido en esta semana, presidente? Bueno, fundamentalmente el respeto a la institucionalidad, que es lo que tenemos como norte, y el trabajo legislativo. El día martes se dio la sesión donde asumí la presidencia del Poder Legislativo. Miércoles, jueves, viernes sesionamos. El viernes estuvimos con el uso legítimo de la fuerza. Hoy día se va a votar esa ley luego de que se agote el debate y podremos darle al país ya este instrumento, que es una parte para el combate de la delincuencia. Está ya citada las sesiones del día jueves, entonces hay una serie de temas que están represados. Leyes para primero y segundo debate en una cantidad de no menos de 25 que tienen que ser evacuadas lo más rápido posible. Esta situación es de orden pragmático. Para poder acelerar, para poder producir esas leyes necesitamos incluso conjugar la virtualidad con la presencialidad, y en una de las sesiones del CAL de esta semana vamos a presentar un proyecto de resolución para que los miembros del CAL puedan aprobarlo y tanto el Pleno pueda sesionar, obviamente presencial martes y jueves, y el fin de semana o el lunes de manera virtual en algunos temas urgentes, e igualmente las comisiones, porque las comisiones tienen en sus despachos una gran cantidad de proyectos que tienen que ser evacuados. Eso es lo que necesita el país, trabajar. Y lo otro es comunicar. Si usted no comunica a través fundamentalmente de los medios de comunicación tradicionales que tienen toda su sintonía, y también de los legislativos, si no le hace conocer al país cuál es esa agenda, que no hay que descubrirla mucho, sino simplemente hay que aplicar todo lo que está represado, todos los proyectos de ley que están pendientes, entonces el país sigue con esa visión nada más de que el legislativo solo está en escándalos y no está en trabajo. Y no es una tarea solo del presidente de la Asamblea, sino es una tarea de los 137 legisladores. Así es que buscaremos los mecanismos para que sean los presidentes de las comisiones, los miembros de las comisiones, todos los sectores políticos los que puedan comunicarle al país lo que se está haciendo. Aspiremos. No, muchas de las veces la gran cantidad o mayoría de los medios de comunicación lo que le transmiten al país es el escándalo que se suscita en distintas instituciones o entidades públicas, y en el caso de la Asamblea Nacional, que son los que están a la orden del día. Lo que no se transmite justamente es las cosas positivas que también hace la Asamblea. No se habla del precio indexado de la leche respecto del valor de la funda de leche, que fue aprobado hace 15 días por el Poder Legislativo. No se habla de que el Legislativo aprobó la mejora salarial legítima de los maestros ecuatorianos y que la Corte Constitucional ha ratificado ese hecho, y una serie de temas, ¿no?, que se trabajan en la Asamblea Nacional. Entonces ha habido esa falta desde el Legislativo de comunicarle al pueblo ecuatoriano, y ustedes son el vínculo necesario para esa comunicación. Presidente, ¿cómo se va a articular justamente el trabajo con las diferentes bancadas legislativas para avanzar en esta gestión? Porque lo pregunto, porque durante el primer año de la actual Asamblea se trazó una hoja de ruta, una agenda parlamentaria, vimos o se conocieron ahí los resultados que se cumplieron. ¿Qué va a pasar de aquí en este siguiente año? ¿Se retomarán aspectos de esa agenda? ¿Se replanteará la agenda parlamentaria? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, nosotros planteamos una agenda parlamentaria en el mes de junio del año anterior para un año, de la cual no se ha llegado al 30%, lastimosamente, y nosotros vamos a replantear toda esa agenda ya en los próximos días. Aspiro reunirme con los jefes de bloque. Hemos dialogado con varios de ellos, nos falta dialogar con el jefe de bloque de El BAN y con el jefe de bloque de Pachacuti, aspiro a hacerlo esta semana. ¿Pero será que quieren o no? Yo creo que sí. El diálogo está por encima de los intereses de quienes estemos al frente de los poderes del Estado. O pensamos en el país o pensamos en nuestros intereses, en nuestros puntos de vista, en nuestras posiciones unilaterales, en que yo soy o no soy. Yo creo que hay que virar la página de estas situaciones y podernos a trabajar. Si es que Virgilio Saquicela está en la presidencia de la Asamblea, lo único que le puedo ofrecer al país es trabajo y comunicación. Ya, pero
¿usted ya ha conversado, ha tenido acercamientos para poder concretar estas reuniones con estas dos bancadas? Y le quiero insistir en aquello porque estas son las dos bancadas que han cuestionado abiertamente el procedimiento utilizado para la destitución de la presidenta Yori y su designación como presidente. Bueno, me visitó Marlon Cadena de Izquierda Democrática la semana anterior sobre el tema institucional, sobre el respaldo a la gestión que se ha iniciado. Posiblemente ya nos reunamos en las próximas horas con Juan Fernando Flores del bloque de gobierno respecto de los temas coyunturales de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene que tener una agenda legislativa y la tiene, y agenda propia, pero parte de esa agenda legislativa es una agenda que tiene que tenerla con el gobierno, con el colegislador forzosamente. Hay temas como el laboral, una nueva propuesta de inversión que tienen que ser evacuadas. Hay temas como la ley de educación superior que tienen que ya ser resuelto, y que tiene 16 proyectos, uno de ellos del Ejecutivo, 15 del Legislativo, del periodo anterior y del periodo actual. Es decir, esos temas hay que resolverlos. El día jueves recibí a todos los directivos de los docentes universitarios que ellos proponen, y coincidimos con Manuel Medina de Pachacuti, que preside la Comisión de Educación, y algunos miembros como Darwin Pereira, en el hecho de que hay que poner en la ley la democratización de las universidades, es decir, de que sean electos los decanos y autoridades democráticamente como era antes, a través de los estudiantes y de los docentes, y no a dedo por los rectores de las universidades, porque esas cuestiones van a cambiarle la cara a la Universidad Ecuatoriana. Esos temas están sobre el tapete. Este jueves he convocado con 10 puntos del orden del día, 2 sesiones que vamos a intentar agotarlas. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, ¿no? Hay que poner todos esos puntos, esos 25 proyectos para primero y segundo debate tendrán que ser evacuados lo más rápido posible. Esa es la agenda en términos generales. No hay que descubrir mayor cosa, sino hay que sentarse a trabajar, y hay que trabajar con todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional, y ese diálogo interno ojalá propicie lo más pronto un diálogo con las demás funciones del Estado y obviamente con el Ejecutivo, que es esencial para el país. Presidente, ¿cómo tomó usted lo dicho hace unos días por el ministro de Gobierno Francisco Jiménez en el sentido de que la Asamblea Nacional estaría en el limbo y que el Ejecutivo se ratifica en que no lo reconoce a usted como presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, yo respeto los criterios de todas las personas, y no se diga de funcionarios y del ministro de Gobierno, a quien considero, pero no comparto para absolutamente nada, ¿no? Es más, constitucionalmente y legalmente hablando, y yo lo hago con propiedad como abogado que soy, el Poder Legislativo, y en este caso lo que desarrolló el Pleno de la Asamblea Nacional, que es el máximo organismo de decisión de esta instancia, no tiene necesidad de reconocimiento de absolutamente nadie, menos de otro poder del Estado. La independencia de poderes tiene que estar dada, y nosotros estamos trabajando. Nuestro trabajo es legislar y fiscalizar, y lo podemos hacer como función legislativa, y esa es nuestra obligación, y lo vamos a hacer. Rechazar, como se va a rechazar el día de hoy en el último punto del orden del día, existe una moción de rechazo a la injerencia de la Administración de Justicia en la función legislativa y en cualquier otro poder del Estado. Eso no puede darse, no puede intentar manosearse la justicia en este país. Es hora que empecemos o que inauguremos la independencia de poderes, que cada quien haga lo suyo. Independencia sí, presidente, pero de alguna manera el legislativo necesita también del ejecutivo por esta calidad de colegislador que tiene el presidente 100%. De la República en la aprobación de las leyes. 100%, yo he dicho eso desde el inicio, hay que dialogar, ¿no? Y el diálogo está abierto. El señor presidente el 24 de mayo estiró una mano para un diálogo con el legislativo, ¿no? Y con el país mismo, ¿no? El legislativo está compuesto por distintas fuerzas, ¿no? Está UNES, está el socialcristianismo, está Pachacuti, está Izquierda Democrática, está la bancada de gobierno. Entonces hay que dialogar con todos, no podemos ser excluyentes, no podemos decir vamos a dialogar solo con un sector y punto final. No, hay que dialogar con todos, y obviamente con el Ejecutivo, y estamos predispuestos 100% para hacerlo. El país, insisto, está por encima de absolutamente todo. Ahora bien, hagamos la mirada retrospectiva a lo del martes, presidente, y hablemos, para mí quedó claro que lo del martes fue un acto político, pero los actos políticos de un cuerpo colegiado llamado Asamblea Nacional tienen que también estar enmarcados en la ley. Yo le pregunto a usted si era jurídicamente aceptable calificar la moción previa en la continuación de una sesión para poder incorporar el trámite o el conocimiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional del informe de la Comisión Pluripartidista ad hoc que recomendaba la destitución de Guadalupe Yori. 136 y 137 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de mociones, y entre ellas la moción previa y de su calificación, y dice que tiene que tener un nexo en términos generales. Y sí había un nexo con esa sesión, justamente fue la sesión en la cual se apeló a la presidencia de Guadalupe Yori, en la cual yo asumí la conducción de esa sesión. Y ahí fue donde se designó la comisión ad hoc.
No, pero primero hicieron el cambio del orden del día y luego integraron la comisión ad hoc. Y justamente se designó la comisión ad hoc, que es la que luego emitió un informe como base para la destitución de la expresidenta. Había esa situación y desde ese punto de vista lo califiqué, se dio el trámite. Y al final del día sí, la Asamblea es eminentemente política. No podemos decir que no, pero es producto del voto popular y la Asamblea a través del Pleno tiene que ejercer sus facultades y tiene que dictaminar sus resoluciones. Pero más allá de ello, yo creo que hay que mirar la página en qué sentido. Si no le damos institucionalidad al primer poder del Estado, si no le damos el respeto que se merece, si no le damos a los legisladores el espacio que tienen que tener para comunicar, si no aceleramos y todo lo que esté en carpeta tiene que ser desarrollado, no lo podemos seguir guardando bajo el escritorio o en los cajones del escritorio como han estado guardados. Hablemos, el señor presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, le presenta hace 3 semanas o más a la expresidenta Llori la solicitud para que consulte al Procurador General del Estado si procede o no procede el enjuiciamiento del CNE en año electoral. Y está guardado en el escritorio de Llori. No ha enviado al procurador. Y el día viernes me certificaron que no está enviado. Hoy día vamos a resolver los temas y a buscar las alternativas, porque dentro del marco legal y constitucional de fiscalización tenemos que resolver esta semana si va o no va el proceso en contra del CNE, y si no ya de manera inmediata tiene que empezar el del Consejo de Judicatura. No quiero perderme lo que le estaba preguntando. Entonces, usted señala que jurídicamente sí cabía calificar esa moción previa. Usted señala que el tema que se trató tiene conexividad con aquello que estaba en la agenda de esta sesión, que era una continuación de aquella sesión. Así es, lacónicamente, así es, y así se dio, y así está ya resuelto, y a andarivel estamos caminando. Porque algunos jurisconsultos, algunos juristas se han pronunciado y han hablado sobre la posible nulidad del punto respecto de la reinstalación de la sesión en la cual la presidenta Llori fue apelada. Usted habrá escuchado justamente criterios jurídicos en ese sentido, por eso le insisto en esa pregunta, presidente. Sí, las cosas están dadas, le vuelvo a explicar cuál fue la conexividad que nosotros consideramos para la calificación de la moción previa y el tema que tenía que haberse dado y se dio. Pero vuelvo también a insistir en que esto tenía que ser destrabado. No podemos seguir en la situación, suspensión de sesiones, sesionando cada 15 días. No, sin evacuar los proyectos que están ahí. 250 y pico de iniciativas de los legisladores actuales que no están evacuadas, ¿no? Entonces, eso no le interesa al país. Al país, más allá de que esté alguien al frente del Poder del Estado, lo que le interesa es de que ese Poder del Estado funcione. Y no funciona solo con una cabeza, funciona con el resto, pero también hay que darles las herramientas para que funcione, ¿no? Y una de esas herramientas fundamentales es la comunicación. Usted dijo hace unos instantes, presidente, que es necesario virar la página. Y yo le pregunto, ¿es posible virar la página cuando en el ámbito de la justicia todavía hay recursos que deben resolverse, que fueron presentados por la expresidenta Llori? ¿Qué va a pasar si la justicia falla a favor de ella y se determina que todo prácticamente vuelva a foja cero? Bueno, esperemos de que en el recurso de acción de protección planteado por ella y que fue sentenciado en primera instancia y con una sentencia sumamente clara que incluso estableció la legalidad total de lo actuado por el CAL como génesis para la conformación de la comisión por parte del Pleno, no se dé la injerencia de ningún poder del Estado. No, que nadie intente manosear esa situación y los jueces actúen con imparcialidad y no hay vuelta a quedar jurídicamente hablando, insisto, no hay vuelta a quedar en esa sentencia. En el supuesto no consentido que se diera un cambio, caramba, sería una situación de intromisión de la justicia en el legislativo y eso podría provocar otros conflictos que también tendrían que ser canalizados al final del día por el Pleno de la Asamblea Nacional. Presidente, y vuelvo al tema de las medidas cautelares en cambio. Porque algunos sostienen que estaban vigentes esas medidas cautelares que el viernes anterior justamente a la reinstalación de la sesión del martes fueron concedidas por un juez de Quitume, en la provincia de Pichincha. ¿No se infringió la norma al no acatar una decisión, una sentencia de autoridad competente en este caso? Las medidas cautelares que fueron solicitadas por Marlon Santi, Salvador Quispe y Sofía Sánchez de Pachacuti. Bueno, en primer lugar, las medidas no fueron dictadas respecto de los 137 legisladores, ¿no? Jurídicamente hablando. En segundo lugar, fueron extemporáneas, dictadas luego de que ya la comisión había fenecido su trabajo y había emitido su informe, que lo hace el miércoles, las medidas salen el día viernes. Y en tercer lugar, están contrapuestos al 324 de la Constitución Política de la República, que establece a rajatabla que las situaciones que están contrarias a la normativa legal, porque ahí se ordena que se aplique el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando es imperativo el 18, que se dice que se rige por el 166, es decir, no puede un juez
juez hacer tabla rasa de la ley, ni intentar darnos legislando, ni ordenarle al Pleno cómo tiene que legislar, ni cómo tiene que resolver. Nosotros somos producto de la voluntad popular y es imposible que nadie, eso es una intromisión clarísima en la justicia, por lo tanto, el Pleno resolvió de que no son aplicables esas medidas cautelares. Ahora, están en un proceso de, que hay 2 solicitudes, me parece, de su revocatoria. Entiendo que en los próximos días se pronunciará el juez. En el supuesto no consentido de que se ratifique, hay un recurso de apelación ante la Corte Provincial que tendrá que seguir el trámite ordinario y correspondiente. Lo que sí no existe es acción de incumplimiento en medidas cautelares, porque jurisprudencialmente hablando, la Corte Constitucional en varios fallos ha establecido de que en el caso de medidas cautelares no hay acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional y por lo tanto terminaría ahí su fase jurídica. Pero ¿quién interpreta todo lo que usted acaba de decir? Usted nos ha señalado esta explicación, señalando que fue antijurídica la sentencia del juez, pero ¿quién determina que no cabía acatar esa sentencia, presidente? La resolución del Pleno al final del día, porque nosotros no hemos desacatado, hemos dicho que es inaplicable, ¿no? Y por lo tanto el Pleno, al estar vigente un informe de parte de la Comisión ad hoc que estaba ya en manos de la presidenta Llori, que ella le devuelve, entre comillas, al presidente Zapata de la comisión ya fenecida, el presidente Zapata ya no le recibe, sino le devuelve allá indicando que él ya no era presidente de ninguna comisión. Porque ya no existía la comisión. Y por lo tanto, este documento, este informe estaba ya en manos de la Asamblea Nacional y fue la base para la destitución de Llori. Ahora bien, de otro lado, presidente, la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Diario El Comercio, en una nota que publicaba, titula: La primera vicepresidencia genera una nueva disputa en la Asamblea Nacional. No hay acuerdos quizá en este sentido, hay un bloque legislativo que dice a nosotros nos corresponde porque salió Guadalupe Llori, que era de Pachacutic, por lo tanto esa dignidad le corresponde a Pachacutic. El Partido Social Cristiano ha dicho que no va a poner candidato y estamos en este momento sin definiciones respecto de qué podría pasar con esa designación. Entiendo que en las próximas horas los diálogos se darán y tendrán un resultado. En el Pleno de la Asamblea se tendrá que elegir en los próximos días, a través de la decisión democrática, con mayoría de votos, la designación de la primera o primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que es lo que toca designar. Entiendo que existen posiciones de distintos sectores políticos. Esperemos de que ya cuando exista una conciliación en los nombres de las personas correspondientes, pues y pongamos en consideración del Pleno, se decida. Esto es el cabildeo político, ¿no? Eso es lo lógico. Pero todavía no hay certezas. No tengo conocimiento. Yo estuve visitando mi tierra natal, Azogues, la provincia del Cañar, el fin de semana. Se pegó unas cascaritas, me imagino. Unas cascaritas, unos cuisitos. Para despejar un poquito la mente, presidente. Pero lógicamente, y saludando a la familia y a los amigos del Cañar. Oiga, presidente, le preguntaba si despejó un poco la mente pegándose unas cascaritas en Azogues, que es una linda tierra, y yo también he estado ahí pegándome las cascaritas, porque Guadalupe Llori lo acusó usted de usurpador. Y que, cita textual de la presidenta Llori en una entrevista con el medio colega Radiovisión: no tuve tiempo para sacar mis cositas. Él, refiriéndose a Virgilio Saquicela, de manera prepotente y legítima se tomó el despacho. Es así, no le dejaron ni siquiera sacar las cosas a Guadalupe Llori, presidente de Saquicela, como ella ha dicho. Le ha acusado de usurpador además, ¿eh? Bueno, yo entiendo que cuando asumimos el despacho, al menos no he visto absolutamente ninguna. No estaban las cosas de Guadalupe Llori. De la expresidenta, y yo creo siempre en los principios de orden legal. La ignorancia de la ley no excusa persona alguna. Sin embargo, de ser abogada, la expresidenta lastimosamente confunde los términos. Utilizar el término usurpación es un término medio delicado. Yo no he usurpado absolutamente nada. Se ha dado un procedimiento de orden estrictamente legal y político en la Asamblea Nacional y ese ha posibilitado, no que me elija la Asamblea Nacional como presidente de la misma, sino que por imperativo legal del artículo 16 de la ley orgánica nuestra, tenga que asumir, al ostentar la calidad hasta ese momento de primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Así es de que eso es lo que ha sucedido. Pero yo creo que, insisto, a riesgo de redundancia,
aspiremos que ya las cosas vayan tomando el cauce normal. Al menos en legislación estamos ya en ese cauce, nosotros estamos trabajando y lo vamos a seguir haciendo de manera permanente, a objeto de evacuar lo más rápido posible todos los temas que están represados. Presidenta, nada más para que no me quede todavía esta duda respecto de la primera vicepresidencia, para cerrar ese tema. ¿No hay entonces todavía un plazo para que se pueda convocar a la sesión del Pleno para la elección de la dignidad? Lo pregunto porque la ley de la función legislativa no lo determina así, y yo recuerdo que en una administración legislativa anterior, la cuarta vocalía, que había quedado sin quien la represente, permaneció así por meses. ¿Qué podría ocurrir con este tema puntual? Bueno, como usted dice, no existe una camisa de fuerza temporal en el sentido de que se elija esta dignidad, que le toca hacerlo al Pleno de la Asamblea Nacional. Pero yo creo que democráticamente no podrá ser más allá de la próxima semana, así es que esperemos poder poner bien el orden del día de marzo o jueves de la semana viniente. No hay ninguna posibilidad, porque hay otros que sostienen que la segunda vicepresidenta debería asumir la primera vicepresidencia y debería elegir un segundo vicepresidente o vicepresidenta. ¿Eso no cabe o sí? La decisión es del Pleno al final del día. Sin embargo, mi punto de vista, mi criterio jurídico, si usted le revisa el artículo, dice de que ante ausencia temporal o permanente de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, asume el primero o segundo vicepresidente. En este caso ha operado que ha asumido el primer vicepresidente de la presidencia, y la vacante que quede tendrá que ser llenada y designada por el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la vacante que queda este rato? Es la primera vicepresidencia. Correcto. Dentro de o después de su designación, bueno, esto desde febrero que comenzaron estos impases en el interior de la Asamblea Nacional, varios actores políticos y algunos opinólogos han pretendido posicionar en el imaginario que toda esta operación, que finalmente se concretó hace exactamente una semana con la destitución de Guadalupe Llori y su, digamos, relevo en la presidencia de la Asamblea Nacional, tiene que ver con un plan para apoderarse de cargos públicos. Usted habrá escuchado que hay sectores que dicen lo que se pretende, este es el primer paso, porque se quieren tomar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo se quieren tomar? A través del juicio político, destituyendo a 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y una vez tomado el Consejo, tomarse la Fiscalía, la Contraloría, y que ese es el plan de algunos sectores políticos. ¿Cómo les suena a usted esa crítica que habrá escuchado justamente de quienes sostienen esta tesis, presidente Saquicela? Bueno, como un guión para, yo no sé, para alguna serie al menos, televisiva, pero esto no se ha hablado con absolutamente nadie, ni menos se ha pactado. ¿Qué es lo que sucede? Partamos de que las cosas están dadas respecto de los juicios políticos pendientes. CNE, Consejo de la Judicatura, 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, 7 vocales. Ese es el orden. Así ingresaron, así se aprobaron y así están en la Comisión de Fiscalización. Hay que dilucidar esta semana si el CNE va o no a juicio político. Mi punto de vista es que no, porque el gallo electoral no es factible. O sea, entonces, ni CNE ni Tribunal Contencioso, yo coincido, no se podría por el año electoral. Entonces, ¿qué toca? Que inmediatamente la Comisión de Fiscalización tramite el juicio del Consejo de la Judicatura. No hay vuelta que dar. Es decir, aquí no hay de que nos vamos a poner de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo. Lo que está establecido rígidamente y matemáticamente no lo podemos alterar. Y luego vendrá de los 4 vocales y después de los 7 vocales. Ahora, los actuales vocales son los que tienen que resolver, pues están en los plazos, o ya se han pasado más que nada los plazos del Consejo de Participación Ciudadana para resolver los temas de las designaciones de Contralor, Procurador y todas las autoridades de control. Pero los de la una orilla dicen que los de la otra orilla se quieren llevar todo eso, ¿no? Y los de la orilla del frente dicen que los primeros son los que se quieren llevar. ¿Cuáles son los buenos y cuáles son los malos? ¿Cuáles son los honestos y cuáles son los corruptos? Yo no me atrevo a calificar a ninguno de ellos. ¿Y usted con cuáles está? Le pregunto. Yo estoy con el país, con la institucionalidad, con este Consejo de Participación Ciudadana, que diga, le diga claro al país cuáles son los reglamentos, cómo va a operativizarse, que dé la posibilidad de que gente honesta, gente capaz que existe en el país, que nunca concursa en estos concursos porque ya los entiende amañados, puedan participar. Y ojalá por primera vez existan, o salvo grandes excepciones que existen en el país, gente que esté en la Contraloría, en la Procuraduría, que sea imparcial. Vamos a suponer que se lleva adelante, dentro del cronograma que usted ha señalado, no llevan adelante los juicios políticos al Consejo Nacional Electoral, vamos a Judicatura y vamos a suponer que
censuran y destituyen a los miembros de la Judicatura. Y vamos a suponer que de allí pasan al del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y censuran y destituyen a 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo le pregunto a usted, ¿qué injerencia podría tener la Asamblea en la designación de los reemplazos, tanto de Judicatura cuanto del Consejo de Participación Ciudadana, en el evento no consentido de que prosperen los juicios políticos y haya censura y destitución? ¿Cuál sería entonces ahí el papel de la Asamblea, digo, para sustentar el criterio de aquellos que dicen que ustedes, con esta primera operación que permitió su designación, se quieren tomar a los organismos de control? Presidente Saquicela. A ver, en el caso del Consejo de Judicatura, la cuestión es de que tiene fuentes. Tiene 5 fuentes: legislativo, ejecutivo, la propia función judicial, Defensoría Pública y Defensoría Pública, así es. Defensoría Pública, ¿no? Son los cinco vocales. A ver, habría que ver, yo ni conozco si es que los miembros actuales del Consejo de Judicatura tienen todavía suplentes o no tienen suplentes, ¿no? Habría que analizar y resolver ese tema. Si es que salieran, si así resuelve el Pleno de la Asamblea dentro de su facultad de fiscalización, saben ellos, tienen que asumir los suplentes, ¿no? Si no hay suplentes, habría que, entiendo, poner la nominación de las distintas entidades para que se nombren. Claro, tiene que enviar ternas. Los miembros, ¿no? A través de ternas, que obviamente no son sino para la designación. Y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana son electos por votación popular, ¿no? E igualmente habría que revisar ¿a quiénes les corresponde? ¿A quiénes corresponde? Si salen los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, sean los 4, sean los 7, tienen que venir sus suplentes, que fueron electos también por... O sea, ahí no hay chance de que la Asamblea designe miembros del Consejo de Participación Ciudadana, no hay cómo. No hay cómo, es imposible, por eso... ¿Pero de dónde sacan esa tesis entonces? Y es más, entiendo que ya en las próximas elecciones se va a elegir los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana por elección popular. ¿Por qué? Porque no prosperó una consulta popular para desaparecer a este poder del Estado que, sin embargo, sigue vigente y que tiene que cumplir sus funciones. Correcto. Presidente, en otro tema rápidamente, el proyecto de ley de uso legítimo de la fuerza. Hoy el Pleno está convocado para continuar con la sesión, justamente. Usted había anunciado que existen más o menos 33 solicitudes de palabra todavía en este segundo debate de este proyecto de ley. O sea, larguísimo todavía. Largo todavía, tenemos una larga jornada. Pero vamos a hacer un poquito rápido para que no nos vayamos mucho. Precisamente, ¿qué expectativas sobre este tema? Hay una moción previa que se ha presentado en el sentido de que al menos 3 artículos queden excluidos de la votación y que tienen que ver con la protesta social. Hay sectores como Pachacuti que alegan que se pretende reprimir la protesta social de manera camuflada a través de estos artículos. ¿Cómo mira usted que continuará hoy el debate? ¿Se prevé hoy votación? ¿Qué deberíamos conocer al respecto? Sí, yo creo que hoy día votamos. Hoy día podemos dar esta ley al pueblo ecuatoriano y que ya en nuestra labor de fiscalizar lo hacemos y el Ejecutivo tendrá que ejecutarlo luego del análisis si de repente la sanciona o la veta. No sé, aspiremos que no y aspiremos que todo vaya conciliado. Yo creo que sí, hay un ambiente de aprobación, creo que... ¿Hay las condiciones? Ojalá incluso hasta por unanimidad. No, hay una moción previa que planteó el asambleísta Sánchez al final de la sesión del día viernes, que la estoy analizando y veremos ya, habrá que resolverla luego de que se agote el debate, ¿no? Y luego habrá que votar forzosamente ya la moción que está presentada por Ramiro Narváez, que tiene que ver con la aprobación de la ley. Hoy día entiendo que lo vamos a hacer en beneficio del país. Hoy, este jueves también se va a integrar, al menos está en la agenda, la comisión pluripartidista para analizar la denuncia que ha sido presentada contra la segunda vicepresidenta Yesenia Guamaní. Sí, hay 2 sesiones convocadas con 10 puntos que tienen que ver con algunos temas represados y obviamente por imperativo legal tengo que ir despachando todo. Le vuelvo a insistir, yo no me voy a guardar nada en los cajones del escritorio. Todo lo que llegue tiene que ser despachado y tiene que ir saliendo. Segurísimo. Hoy día a las 7 de la noche tenemos sesión del CAL, me parece que están 17 o 18 puntos, la mayoría de ellos, alrededor de 14 o 15, es la calificación de proyectos de ley de los legisladores. Segurísimo, nada se va a guardar bajo el escritorio, presidente. Absolutamente. ¿Verdad que le tomamos la palabra? O sea, ¿sabe por qué? Porque esa ha sido lamentablemente la lógica de algunas autoridades que han sido cabezas de la función legislativa, el guardarse determinados temas que no convienen políticamente en el escritorio. Pasó con juicios políticos antes, ha pasado más recientemente. Usted hace un compromiso de que no se va a guardar nada en el escritorio. Imposible. Guardar los juicios políticos sería inmoral. No solo ilegal, sino inmoral. Y eso no lo vamos a permitir. Nosotros estamos para que la función legislativa recupere
una imagen deteriorada, y esa imagen tiene que recuperarse también a través de los medios de comunicación, comunicando, ¿no? Y diciéndole que también hacemos cosas positivas. Presidente, nada más para ir concluyendo, ¿qué pasó con la sesión convocada para este fin de semana del Consejo de Administración Legislativa CAL? Entiendo que no hubo quórum. La asambleísta Arias, según recoge una nota de prensa del Comercio, le ha acusado de haber excedido el plazo que tenía para convocar a la sesión, donde constaba como primer punto la calificación de una denuncia presentada por el oficialismo en su contra. ¿Qué pasó? Bueno, la asambleísta Arias me dirigió una comunicación el sábado en la noche indicándome de que no había podido ella comparecer a la sesión del CAL. Por eso me llama la atención de que, por otro lado, digan otra situación. Pero tampoco estuvo Joana Moreira, Ronnie Aliaga. No estuvieron algunos asambleístas, estuvimos solo tres, la asambleísta Guamaní, la asambleísta Pereira y quien habla. Al mandar a constatar quórum, no existió el quórum y por lo tanto no pudo desarrollarse la sesión. ¿Y con ello qué pasa con esa denuncia? Bueno, ¿Ya no puede ser había tramitada? un plazo que ya ha fenecido, esa denuncia ingresó cuando estuvo ejerciendo la presidencia de Guadalupe Llori, que era quien tenía que haberlo dado trámite correspondiente. Yo hice lo propio, no podía incumplir con la ley, sino puse en consideración incluso el punto que tenía que ver con mi persona y ya no se ha evacuado, entonces en este momento ha precluido el término correspondiente. Y lo ultimísimo, ¿tiene alguna posición sobre la situación de la asambleísta Ronnie Aliaga que integra el CAL además? Bueno, yo he dicho claramente ya a un medio de comunicación y lo hago aquí también de que los principios jurídicos que rigen mi proceder dicen de que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario y mientras no haya una acusación puntual respecto de un legislador, en este caso un miembro del CAL, el legislador Aliaga. Si es que algún legislador, si alguna bancada, si algún sector político de la Asamblea Nacional presenta los trámites de denuncias respectivos ante las instancias correspondientes, que podría ser una de ellas del Consejo de Administración de la Legislatura para que vaya al Comité de Ética o la Comisión de Fiscalización, tiene algún dato, alguna cuestión concreta, serán las instancias respectivas dentro del debido proceso y del derecho a la defensa los que puedan establecer cualquier situación. Yo no puedo ni absolver ni condenar con anticipación a absolutamente nadie. Y una cosa más, ¿va a promover algún cambio en Secretaría, Prosecretaría 1 y 2? Su relación con los servidores legislativos, sobre todo con los de carrera. ¿Va a tener un diálogo con ellos? Esas dos cosas, presidente, para cerrar. Sí, aspiro mañana, que no tenemos pleno, desarrollar una serie de actividades que están pendientes, entre ellas, primero, dialogar con los servidores de la Asamblea Nacional. La semana anterior le ratifiqué y le pedí al secretario Álvaro Salazar de que nos acompañe en esta tarea que es de todos. Igual al prosecretario, le encargué la asesoría jurídica a Cristian Proaño, que está también dentro de la Secretaría. Son gente que conoce la ley orgánica de la Función. O sea, ahí no va a haber cambios en esa parte. Vamos a ir haciendo un análisis pausado, tranquilo, y buscar las alternativas. Aquí es la institucionalidad, no es la voracidad de aprovecharse de un espacio al que por imperativo legal he llegado, sino de darle funcionalidad a la Asamblea Nacional. Pragmatismo sobre todo. Correcto, presidente, gracias por el tiempo. Muy amable. Muy amable. Que nos siga visitando, presidente Virgilio Saquicela, de la Asamblea Nacional, el titular de la función legislativa, en este amplio diálogo con nosotros sobre la situación del Parlamento ecuatoriano. 8:04 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.